Muy buenas a todos, en esta ocasión vamos a ver nodos y mallas. Para el contenido de este video vamos a ver los siguientes temas: concepto de rama, concepto de nodo, concepto de malla y elementos en serie y paralelo. Al momento de analizar o diseñar circuitos eléctricos es importante ver la manera en que estos se interconectan, ya que cada forma de interconexión entre los elementos, que se le suele llamar topología o configuración, puede cambiar trascendentalmente la función de un circuito. Por ejemplo, si tenemos una fuente de voltaje de 10 voltios y dos resistencias de 100 ohmios, no es lo mismo tenerlos interconectados de esta manera que de esta manera. En cada caso el circuito se va a comportar de manera diferente. Es por lo anterior que necesitamos unas bases para saber cómo se comporta el circuito. Una de estas bases es la rama. Una rama representa un solo elemento de dos terminales y esta puede ser una fuente, un resistor, un condensador, un inductor o cualquier otro elemento de dos terminales. Por ejemplo, en el circuito que vemos en pantalla existen 5 ramas. Una, la de la fuente de voltaje, otra, la que representa el condensador, y las 3 restantes se refieren a las 3 resistencias. Aunque el concepto de rama es importante, nos sobra aclarar que al momento de analizar circuitos eléctricos uno no se refiere a un elemento de dos terminales como rama, sino se refiere al nombre del elemento en sí. Por ejemplo, en el circuito anterior no decimos la rama que contiene la fuente de voltaje, sino simplemente decimos la fuente de voltaje. Una vez entendemos a las ramas como elementos independientes, podemos continuar nuestro análisis conectándolas, y es ahí donde entra en juego el papel del nodo. Un nodo representa un punto en el cual hay una interconexión de dos o más ramas. Por ejemplo, si analizamos el siguiente circuito, podemos ver que hay 3 nodos. Uno entre la fuente de voltaje y la resistencia 1, otro entre la resistencia 1 y la resistencia 2, y otro entre la resistencia 2 y la fuente de voltaje. También, como consecuencia de que un nodo tiene que ser un punto de interconexión entre dos ramas, si se tienen 2 o más nodos separados únicamente por alambre o conductor, se dice que todos son un solo nodo. Por ejemplo, si analizamos el siguiente circuito, podemos ver que hay un nodo entre la fuente de voltaje y la resistencia 1, al cual lo vamos a llamar el nodo A. Luego podemos ver una serie de varios nodos que están interconectados solamente por alambre, por lo cual a todos los nodos los vamos a llamar el nodo B. Y similarmente podemos ver otra serie de nodos que están interconectados solamente por alambre, por lo cual a todos los nodos los vamos a llamar el nodo C. Esto lo podríamos entender mejor si redibujamos el circuito de la siguiente manera. Si nos fijamos, es el mismo circuito, sino que los conductores han sido dibujados de manera diferente. Ahora podemos ver que B y C son solo un punto y no varios, como se ve en el esquema que fue dibujado formalmente. Por lo tanto, siempre hay que tener en cuenta que un nodo separa 2 o más elementos. Una vez entendemos que existen elementos eléctricos y que estos se pueden interconectar, podemos usar el concepto de malla para armar caminos cerrados. Una malla es un camino cerrado que comienza en un nodo, recorre uno o varios nodos diferentes y vuelve al mismo nodo. Si vemos el circuito previamente analizado, podemos ver un camino cerrado que empieza en el nodo A, luego al nodo B, de nodo B va al nodo C por medio de la resistencia que más está a la derecha, y finalmente del nodo C vuelve al nodo A. También podemos decir que existen mallas independientes si estas tienen al menos una rama que no pertenece a otra malla independiente. Por ejemplo, podemos ver una malla independiente por medio de los nodos A, B, C y vuelve a A por medio de las resistencias de colores y la fuente de voltaje. Y podemos ver otra malla independiente por medio de los nodos B al C y vuelve al B a través de las resistencias coloreadas de negro. Siempre que se tiene un circuito de R ramas, M mallas y N nodos, se debe cumplir el teorema fundamental de topología de redes,
y es que el número de nodos más el número de mallas menos 1 tiene que ser igual al número de ramas. También a partir de los anteriores conceptos podemos hacer las siguientes dos definiciones elementales en la teoría de circuitos. Se dice que dos elementos están en serie si su nodo de interconexión une únicamente esas dos ramas y ninguna otra rama más. Por ejemplo, en este circuito R1 y R2 están en serie ya que su nodo de interconexión solo está entre estos dos elementos. También se dice que dos o más elementos están en paralelo si estos comparten los mismos dos nodos. En otras palabras, que un elemento tenga conectadas sus dos terminales directamente a las otras dos terminales de otro elemento o más elementos. En este circuito podemos ver que R1 está en paralelo con R2, R2 está en paralelo con R3 y R1 está en paralelo con R3. O sea que las tres resistencias están en paralelo ya que las tres comparten un mismo nodo en cada terminal. En cambio, en este circuito podemos ver que R1 y R2 siguen en paralelo, pero R2 y R3 ya no están en paralelo debido a R4, por lo que las terminales de arriba ya no comparten el mismo nodo. Bueno, y esto ha sido todo por este video, espero que les haya agradado y si tienen alguna duda, crítica o consulta pueden dejarla allá abajo. Y para próximos videos vamos a mirar las leyes de Kirchhoff. Saludos.